internacionales. Ok, varias cosas. Comencemos por Alemania. Esto lo tomo de Mundo UR. El bloque conservador, formado por la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social Cristiana, fue la fuerza más votada y ganó las elecciones generales de este día domingo. El líder del bloque conservador, Friedrich Merz, pidió negociaciones rápidas para lograr una coalición de gobierno. Tenemos que hablar los unos con los otros y tenemos que hacerlo con rapidez. Tenemos que tener un gobierno rápido en Alemania. Un gobierno con una mayoría parlamentaria, porque el mundo que está ahí fuera no nos espera y tampoco espera a que tengamos unas negociaciones muy largas y dilatadas. Tenemos que actuar con rapidez para que hagamos lo correcto en Alemania, para que volvamos a estar presentes en Alemania, para que nos vuelvan a respetar en el mundo, para ser un socio fiable. Y a ello se va a dedicar la CDU y a ello me voy a dedicar yo también. Bueno, por su parte, el hasta ahora canciller Olaf Scholz lamentó el resultado negativo que obtuvo su partido. Resultado amargo para el SPD, es una derrota y tenemos que decirlo con claridad. Y para mí también es importante decir que es un resultado del que tenemos que seguir avanzando. Luego, este tema también el Papa Francisco. Intentaremos un poco más adelante en el programa tener un contacto con corresponsales en el Vaticano, pero CNN nos tiene que el Papa permanece en estado crítico, pasó bien la noche, es el reporte más reciente, pero vuelvo a CNN para decir que habría permanecido en estado crítico, según el Vaticano, y los últimos análisis de sangre muestran signos de una leve insuficiencia renal que actualmente está bajo control. Lo dijo el Vaticano mientras el pontífice de 88 años lucha contra una neumonía en ambos pulmones. Repito, habría pasado bien la noche, aunque requiriendo de oxígeno. Y por otra parte, en Bloomberg leemos que investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, en China, descubrieron un nuevo coronavirus portado por un murciélago que ingresa a las células utilizando la misma puerta de entrada que el virus que causa el COVID-19. Aunque no fue detectada en humanos, su hallazgo en laboratorio generó preocupación. La noticia del descubrimiento hizo subir las acciones de algunos fabricantes de vacunas. Mire usted, Moderna subió 6,6%, Novavax repunta 7,8%, BioNTech subió 5,1% y Pfizer avanzó hasta un 2,6%. Ahora, vamos a ir a Estados Unidos. Hay mucho de Estados Unidos por su presencia en Medio Oriente, por lo que ha dicho sobre Panamá, por el tema Dinamarca, por el papel que está jugando Trump directamente en la guerra en Ucrania, en este acercamiento con Rusia, pero la crítica permanente a Zelensky, que por cierto dijo, bueno, mire, si yo soy el obstáculo, yo perfectamente me puedo hacer un lado, pero que ingresemos en la OTAN, a cambio del ingreso de Ucrania a la OTAN. Eso como un aspecto a analizar de estos primeros días de gobierno de Trump. Pero es que, y voy al tema, analistas, fundamentalmente demócratas, habría que decir, advierten que Estados Unidos se está convirtiendo en una oligarquía con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Destaca la creciente concentración de poder, de riqueza en figuras como Elon Musk, que ya lo vamos a revisar en titulares también. Hay una imagen reciente que simula una primera página con un Trump luciendo una corona y un mensaje, algo así como Dios salve al rey, que generó muchísimo rechazo. Algún senador dijo, mire, esto no es una monarquía, jamás se ha bajado la cabeza ante un rey y no lo voy a hacer ahora. Señalan que Trump y su administración han debilitado los controles institucionales que han beneficiado a los más ricos con desregulaciones, con recortes fiscales. Además, alertan sobre estrategias para dividir la sociedad mientras se consolidan intereses financieros privados. Y sobre esto queremos hablar y tenemos a dos voceros con tendencias opuestas, más cerca alguna de Trump, más alejada la otra. Bueno, tenemos el gusto de recibir ahora a, por una parte, Diego Sharifker, es abogado de la Universidad Central de Venezuela, cofundador de Venezuelan American Caucus y el ex concejal de Chacao. También, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a tu espacio, Romano. Gracias, Diego. Y Kennedy Bolívar también está con nosotros, abogado de la Universidad Central de Venezuela, analista político republicano. Kennedy, buen día, ¿cómo estás? No lo tenemos. Bueno, tenemos una patacoja, la verdad, porque la idea era tener a dos posiciones muy encontradas. Pero voy contigo, Diego, siempre será interesante el análisis. ¿Es en sentido figurado esto de que puede Estados Unidos convertirse en una oligarquía? Bueno, la verdad es que la tendencia desde que el presidente Trump asumió la presidencia hace apenas un mes
es ver cómo él estaba acumulando mucho más poder en la presidencia y teniendo mucho más control sobre el funcionamiento de diferentes partes del gobierno y del Estado americano, que solían tener mucho más incidencia el balance de poderes con el poder legislativo y en algunos casos con el poder judicial. También es importante aclarar que hasta ahora ha sido mucha retórica, pero Trump ha hecho varias referencias a larga vida del rey y ha sido muy sarcástico, muy irónico al querer representarse a sí mismo como rey, que por un lado pudiesen algunos decir que es simplemente su estilo de humor un poco particular, pero él echando broma al decir eso. Otros podemos creer que realmente demuestra parte de su incidencia o parte de sus tendencias de querer acumular el poder y realmente convertirse en un presidente mucho más controlador y con mucho más centralización del poder a nivel de la presidencia que lo que ha habido en el pasado. Diego, de hecho, ¿hay algún control institucional que se haya visto debilitado desde la llegada de Trump? Sí, sin duda alguna. Pues. Ha habido, por ejemplo, el caso de la eliminación de USAID es un ejemplo claro de eso, porque USAID fue creado por el Congreso de los Estados Unidos, por ende, el único que puede eliminarlo es el mismo Congreso de los Estados Unidos, y sabemos todas las noticias que ocurrieron hace pocas semanas de la eliminación solamente de la transferencia de USAID bajo el Departamento de Estado, y ahora la real eliminación bajo el argumento de reducir el gasto, cuando en realidad el USAID solamente representaba 0.4% del presupuesto de los Estados Unidos. Pues realmente es mucho más una agenda política por parte del presidente Trump y de Elon Musk de su tendencia, ahorita que asumieron la presidencia de los Estados Unidos, en vez de ser realmente una política de reducir gasto, como supuestamente lo justifican con eso. Esa figura, la de Elon Musk, Diego, ¿cómo es percibida en los Estados Unidos, considerando que hasta una entrevista dieron juntos, cosa poco vista? No sé si es la primera vez que un presidente concede una entrevista a una importante cadena, pero con su asesor Elon Musk a su lado, a su izquierda. Sí, no sé tampoco si es la primera vez o no, pero sí fue una imagen muy particular del presidente Trump sentado detrás del despacho presidencial y Elon Musk con su hijo a hombros, al lado, donde centralizó mucho la entrevista, las respuestas que daba Elon Musk en vez de ser el presidente de los Estados Unidos respondiendo a muchas de las preguntas de la prensa en ese espacio. Esa alianza de Trump, no solamente con Musk, con la élite tecnológica, ¿para qué es? Bueno, es una gran duda que se tiene. Hay que recordar que mucho de esa élite tecnológica en la primera presidencia de Trump fue muy crítica a su presidencia, utilizaron mucho de su influencia y de sus medios para poder justamente contrarrestar algunas de las tendencias más autoritarias o más fuertes que tenía Trump durante su primer gobierno y que ahorita, en este segundo gobierno de Trump, desde antes, desde la juramentación, se podían ver a todos los CEOs de las grandes empresas tecnológicas acompañando la juramentación y estando a su lado. ¿Cuáles son los intereses? Todavía lo que es sorprendente es que apenas va un mes de su presidencia, pues muy poco tiempo lo que ha llevado el presidente Trump en su puesto, pero lo que es muy claro es que hay un reacomodo de estas grandes élites tecnológicas y empresariales a acercarse mucho más a Trump y buscar estar del lado bueno de él en vez de estar del lado malo. Es Diego Sharifker que nos acompaña, Diego Sharifker, hijo. Diego, te leímos en algún titular la semana pasada, estás activo contra la no renovación del TPS. Pregunto, estas primeras decisiones migratorias de Donald Trump, a ver, ¿son para la galería? ¿Son para demostrar que se cumple con lo que se ofreció cuando fue candidato? ¿Sientes que las irá suavizando? Porque lo que yo creo que... A ver, no estoy seguro que el voto latino haya sido el más importante, pero esa comunidad, que no es despreciable, no estará muy agradecida el día de hoy. No, el voto latino sí fue un voto importante, en las elecciones pasadas. Sí fue dividida aproximadamente 50-50 entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. A nivel nacional, en ciertos estados, obviamente tuvo tendencia mayoritaria hacia un partido u otro. Pero lo que es muy claro es que el presidente Trump, lo que fue, durante su campaña, o el candidato Trump, fue muy claro al querer estigmatizar a los venezolanos como todos miembros del Tren de Aragua o parte del Tren de Aragua. Y lo que ha hecho después, ahorita como presidente de los Estados Unidos, es buscar realmente seguir encasillando a toda la comunidad como si fuésemos una parte negativa de la sociedad, buscando deportarnos o sacarnos de los Estados Unidos. La verdad es que nosotros por esa misma razón interpusimos esta demanda hace pocas semanas o pocos días para paralizar lo que es la suspensión del TPS, ya que creemos que primero no se está haciendo de la forma correcta siguiendo los procedimientos legales
pero lo segundo estaba basada en argumentos totalmente falsos de que las personas al ser deportadas pueden regresar a su país. Claro, es Diego Sharifker que nos acompaña. Abrir tantos frentes, Diego, Medio Oriente, Ucrania, Panamá, Dinamarca, ¿qué sentido tiene? ¿En qué se parece y en qué es distinto este Trump al del primer mandato en el manejo internacional, al menos en estos primeros días? Sí, es digamos, sin duda alguna, es como si fuese un rinoceronte en una fábrica de vidrio, porque es un presidente que ha sido avasallante, que ha querido estar en absolutamente todos los temas, que quiere marcar la agenda, quiere imponerse él como el que lideriza esas agendas en vez de trabajar con sus aliados naturales como Europa o otros países, dependiendo de cada una de estas coyunturas. Y eso va a traer sus consecuencias. Ahí lo pudimos ver ya justamente el día de ayer, el nuevo, digamos, el líder del partido centro-derecha que salió victorioso en las elecciones de Alemania, diciendo que su prioridad cuando él conforme gobierno va a ser asegurarse que Europa pueda seguir estando independiente sin la influencia de los Estados Unidos o sin necesitar a los Estados Unidos. Y eso es sumamente preocupante, porque al final la gran fuerza que tiene Estados Unidos a nivel mundial es por la fuerza de sus alianzas. No solamente con Europa, sino con Japón, con Corea, con Australia. Digamos, eso es lo que tiene a él, siempre pone a Estados Unidos por delante de cualquier otra nación en cuanto a geopolítica e influencia mundial. Y pareciera que Trump está rompiendo con esas alianzas con apenas un mes en el poder. Otra vez, todavía es muy temprano. Hay que prender las alarmas, pero tampoco hay que desesperarse. Pero sí pareciera que si continuara con esta tendencia, las cosas van a salir costosas. Una de las cosas buenas de la política estadounidense es que en el 2026 va a haber elecciones de Congreso. Y en esas lo que llaman las midterm, el elector estadounidense va a poder decidir si hay un voto castigo o no a lo que ha sido la política del presidente Trump. Ya ahorita los congresistas, regresando a muchos de sus circuitos, están sintiendo la presión de su electorado al recibir preguntas y quejas sobre el accionar de Elon Musk como pseudo presidente o copresidente junto a Trump. Y eso, de nuevo, pareciera que va a traer un costo político importante en estas próximas elecciones del año que viene. Y, Diego, para terminar, ¿qué hay de esta guerra de aranceles que está en marcha? Estamos hablando de China, pero de Canadá, de México, de Europa toda, que, como bien has dicho, intenta protegerse de la influencia de Trump. ¿Es la política de máxima presión? Algunos la han llamado incluso la política del chantaje. ¿Qué crees? ¿Que prospere algo así? Es la política del autoflagelamiento, porque al final, de nuevo, todos esos países, con la excepción de China, obviamente, son países aliados de los Estados Unidos, son países que han sido fundamentales para el posicionamiento geopolítico de Estados Unidos a nivel mundial, o el continente europeo, obviamente no país europeo, y eso, sin duda alguna, va a traer consecuencias. Pues ese autoflagelamiento o hacerse daño a sí mismo al atacar o implementar estas tarifas contra estos países, le va a salir caro a los Estados Unidos y le va a salir caro a Trump durante su presidencia. Esperemos que de nuevo el costo político se eleve tanto de que él se dé cuenta que tiene que paralizar esa forma de actuar y que vuelva a reconstruir tantas alianzas que son tan fundamentales. Bien, Diego, agradecido por este tiempo esta mañana. Un gusto. Igualmente, gracias. Que estés muy bien. Diego Sharifker, abogado de la Universidad Central de Venezuela, cofundador de Venezuelan American Caucus, fue concejal de Chacao, recordarán, y antes había sido dirigente estudiantil en nuestro país. Son las 6:53 de la mañana. Mire, hoy se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania por la invasión rusa, eso no se puede olvidar. Francisco Cáceres tiene un repaso de este conflicto en el este de Europa. Naciones Unidas dice que aunque han pasado 36 meses, Ucrania sigue recibiendo ataques casi a diario. Hasta febrero de este año se ha confirmado la muerte de más de 12.600 civiles y más de 29.000 personas han resultado heridas. Entre las víctimas hay 2.400 niños. Se estima que más de 10% de las viviendas de Ucrania han sido dañadas o destruidas, por lo que alrededor de 2 millones de familias quedaron sin un refugio adecuado. Toda esta cuenta se inició desde que la madrugada del 24 de febrero de 2022, los ucranianos fueron sorprendidos con los sonidos de las explosiones. Esa madrugada Rusia inició la invasión a territorio ucraniano, a la que llamó Operación Militar Especial, para evitar que Ucrania se uniera a la OTAN. Ya en 2025, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladimir Putin se plantean un acuerdo de paz que de momento parece dejar de lado los intereses ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado que no firmará nada que ponga en juego el futuro de generaciones y abogó por establecer sus propias condiciones en el acuerdo. En Europa también piden que sea respetada la soberanía del viejo continente y sus intereses, una bandera asumida por el presidente francés Emmanuel Macron, quien defiende que Europa sea parte de la negociación de paz.
Justamente este domingo, Volodymyr Zelensky manifestó estar dispuesto a renunciar si se garantiza la entrada de su país a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Si para lograr la paz realmente es necesario que renuncie a mi cargo, estoy dispuesto. Puedo cambiarlo por la OTAN si se dan esas condiciones. El próximo 6 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebrarán una cumbre extraordinaria sobre Ucrania y la defensa europea. Mientras tanto, la guerra continúa. Y cuando se habla de 12.500, 12.600 civiles fallecidos, esto proviene de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en las Naciones Unidas y se habla de un subregistro, de una fecha subestimada. Sí, agregan que serían unos 2.400 niños, como bien decía Francisco Cáceres en su reporte. Se habla de los desplazados, pero se menciona poco la cantidad de huérfanos o lisiados, niños o adultos por igual, sobre todo niños. Huérfanos. El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que su homólogo ucraniano, Zelensky, y el ruso, Putin, tendrían que juntarse para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev. Europa debe y puede hacer mucho más para asegurar que la paz se logre realmente, y es posible. Tenemos propuestas claras con nuestros socios en Europa, y sobre esta base podemos asegurar la implementación de la estrategia europea. Es importante que esto se haga junto con Estados Unidos. Bueno, dijo que Ucrania no tiene ninguna carta en la mano para potenciales negociaciones y así poner fin al conflicto bélico y acusó a los dirigentes de Francia y de Reino Unido de no hacer nada para alcanzar la paz. He tenido muy buenas conversaciones con Putin y no he tenido tan buenas conversaciones con Ucrania. No tienen cartas, pero actúan con dureza. Sin embargo, no vamos a permitir que esto continúe. Esta guerra es terrible. Nunca habría ocurrido si yo fuera presidente, pero ocurrió. Así que me quedé atrapado en esto, y todo el mundo está atrapado en esto. Hablando de continuar, Rusia lanzó durante la noche 267 drones contra Ucrania, un número récord desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según anunció la Fuerza Aérea Ucraniana, en víspera, que es hoy, del tercer aniversario del inicio de la guerra, lo tiene F. La defensa antiaérea interceptó 138 drones, otros 119, que eran señuelos, se perdieron, según agregó el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, en Facebook. Y ministros de Exteriores de la Unión Europea prevén aprobar oficialmente una nueva ronda de sanciones contra Rusia. También discutirán la propuesta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de impulsar un nuevo fondo para proporcionar a Ucrania más munición de artillería, defensas aéreas y reabastecer a las brigadas ucranianas este mismo año. Bueno, en otros temas, la Policía Nacional de España ha liberado este fin de semana 48 mujeres víctimas de explotación sexual en clubes nocturnos. Este reporte lo tiene Luis Martínez. Agentes de la Policía Nacional Española han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de mujeres para su explotación sexual en clubes nocturnos ubicados en la provincia de Alicante. Se estima que el entramado habría explotado a más de 1.000 mujeres en el último año. Las víctimas eran engañadas en sus países de origen, principalmente Colombia y Venezuela, con falsas ofertas de trabajo en los sectores de la estética, la belleza y servicios de limpieza. A su llegada no se materializaba dicha oferta, sino que las víctimas eran trasladadas a los clubes para ser explotadas sexualmente. Hay 48 mujeres liberadas y 48 personas detenidas, 46 de ellas en la provincia de Alicante y 2 en Murcia. De estos detenidos, 6 han ingresado en prisión provisional. Se han intervenido, entre otros objetos, 8 armas prohibidas y más de 150.000 euros en efectivo. Se han bloqueado 938.000 euros en cuentas bancarias e inmovilizado 17 propiedades inmobiliarias con un valor de 1.313.087 euros. Y de España vamos a Medio Oriente. La autopsia realizada a los restos de la rehén israelí de origen argentino, Shiri Vivas, y de sus 2 hijos, tras ser entregados a Israel, no reveló indicio de herida causada por un bombardeo, lo declaró Chen Kugel, jefe del Instituto Nacional de Medicina Legal. Tras el análisis de los restos de los 2 niños, el ejército israelí afirmó que fueron asesinados a sangre fría por terroristas. Por su parte, Hamás acusó a Israel de proferir mentiras sin fundamentos. Eso cita textual, lo tiene la AFP. En F, leemos que Israel retrasó el sábado la liberación de cientos de presos palestinos tras la entrega por parte de Hamás de 6 rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza en virtud del acuerdo de tregua, cuya primera fase se acerca a su fin. Israel, que bombardeó la frontera entre Líbano y Siria para impedir el tráfico de armas de Hezbollah, lo informó el ejército en vísperas del multitudinario funeral del asesinado líder del movimiento libanés. E Israel también escaló su avanzada en el norte de Cisjordania, luego de enviar tanques a territorio palestino, algo que no sucedía desde hace 2 décadas. Y bueno,
volvemos a nuestro continente. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, juramentó al general Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos como jefe del ejército para un cuarto mandato de 6 años que se suman a los 15 que ya lleva en el cargo. Ortega elogió la lealtad del general Avilés en un acto militar en Managua, también presidido por su poderosa esposa Rosario Murillo, y al que asistieron delegados de países como Cuba, Venezuela, Rusia y Honduras. Y NF que República Dominicana anunció medidas de vigilancia más estrictas y el incremento de operativos policiales en la frontera con Haití para intentar frenar la migración ilegal de ese país asolado por la violencia de pandillas. Una más la tiene Mundo UR, y es que de acuerdo con el reciente informe del Cuerpo de Bomberos de Perú, hasta el momento 8 personas murieron producto del colapso que se registró en la zona de la feria de un centro comercial ubicado en la ciudad de Trujillo, al noroeste de ese país. Existe un plazo de 72 horas de 3 días para ver si hay esperanza de vida antes de iniciar la remoción de los escombros. Desde Perú tenemos la información a través de Oliver Rodríguez. Al cierre de este reporte, el Ministerio del Interior del Perú oficializó el balance de más de 80 heridos y el fallecimiento de 8 personas, entre ellas 3 menores de edad. El colapso del techo en el Real Plaza de Trujillo, ocurrido la noche del 21 de febrero, dejó a la comunidad en un estado de shock y preocupación. Mientras los equipos de rescate aún continúan trabajando en la zona para liberar a los atrapados entre los escombros, las autoridades locales han iniciado una investigación preliminar para esclarecer las causas del desastre. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, pidió todo el peso de la ley para los responsables. Este trágico suceso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de una inversión privada comprometida con el desarrollo del país, pero siempre bajo principios de responsabilidad social. No podemos permitir que el interés económico prime sobre el bienestar y la vida, un bien jurídico que debe estar por encima de cualquier otro. En ese sentido, la investigación debe ser profunda y la sanción a los responsables severa. Según información preliminar, el centro comercial había sido sometido a una serie de inspecciones estructurales en los meses anteriores, lo que ha generado incertidumbre sobre si las medidas adoptadas eran suficientes para garantizar la seguridad de los miles de visitantes que a diario acuden a lugares como estos. Un poco más adelante revisaremos el panorama deportivo. ¿Qué tenemos hoy en nuestro espacio hasta las 9 de la mañana y a partir de las 7? Bueno, vamos a tener el estado de la salud del Papa Francisco, vamos a revisar lo que son los desafíos de los estudiantes y su manera de ver el país el día de hoy, estudiantes universitarios, claro está. Vamos a hablar de desnutrición y del intento de revertirla. Vamos a hablar en nuestra sección de tecnología de SingChat, una aplicación de mensajería en lengua de señas, y vamos a hablar incluso de accidentes aéreos de los que van en este año 2025. ¿Son más de lo que parece? ¿Son menos? ¿Cuántos son reales? ¿Cuántos no? De eso estaremos hablando ya hacia el final de nuestro programa. Vamos a la pausa. Antes comparto en publicidad ese mensaje de Zoom. Cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom, vas a poder comprar hasta $100 con una simple operación cambiaria, de manera rápida, sin intermediarios. Febrero, mes del amor y la amistad, pues disfruta un momento especial al recibir tus remesas de la mano de los mejores. Cuando de remesas se trata, recuerda, la operación cambiar está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos también de los camiones Fotón. A ver, si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro de lo que vas a comprar, visita los concesionarios Fotón o escríbeles por @FotónVZLA y solicita una prueba de sus camiones para que puedas sentir la fuerza de los camiones Fotón, la calidad de sus componentes y la comodidad de los camiones. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y prueba cada camión Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y cierro hablándoles de Bancaribe. Ve preparando tu alemán porque vuelve la temporada de tu tarjeta favorita, tu Mastercard Debit Bancaribe, que te lleva a Múnich, Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2025. Participar es muy, muy fácil. Usa tu Mastercard Debit Bancaribe en compras nacionales o internacionales, porque por cada transacción igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares, acumulas un cupón. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be y síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y vamos a colocar un fragmento, ya por razones de tiempo no será mucho, pero escuchar esto de Elton John, que ya por título Can You Feel the Love Tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Ya venimos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida,
Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.